Evangelio según San Lucas. El día de hoy vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el capítulo 12, en los versículos del 35 al 48. Acompáñenme por favor para poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración. Amadísimo Padre, Señor Todopoderoso, te doy muchísimas gracias porque nuevamente me das la oportunidad de venir delante de mis hermanos para compartir lo que tú me enseñas, Señor. Ayúdame, por favor, a transmitir tu palabra fielmente y abre, por favor, los corazones de cada uno de ellos de la misma manera que has abierto el mío para que todos podamos aprender de ti, de tu palabra y también practicar las cosas que tú nos enseñas, Dios. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, de igual manera que en otras ocasiones les voy a pedir que me hagan el favor de ayudarme con las lecturas. Por favor, vamos a comenzar de la parte de atrás. Si alguien ya tiene el micrófono, ayúdeme a leer. Pero antes de comenzar nuestro pasaje del día de hoy, quisiera brevemente leer una pequeña parte de lo que leímos y de lo que meditamos la semana pasada en Lucas 29 al 34. No es todo el pasaje que vimos, pero sí ayúdenme a leer, por favor, eso. No sé quién tenga el micrófono, por favor. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes son por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, el rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles al reino. El reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que se destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. Bueno, esto lo meditamos la semana pasada y terminamos reflexionando en esta última parte respecto de buscar primeramente el reino de Dios. Y el Señor Jesús nos dice, pues donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo más importante para ti? Ahí está tu corazón. Terminamos también con una frase de nuestro hermano C.S. Lewis, que nos dice, todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. Trabajamos en un montón de cosas que no son eternas, por lo tanto, eternamente son inútiles. Y el día de hoy vamos a estar en el mismo Evangelio, capítulo 12, pero vamos a ir meditando respecto de los versículos del 35 al 48. Por favor, ayúdenme a leer los primeros 4 versículos. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparado, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar, el ladrón estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Bueno, en el versículo 35 nos dice la Escritura, manténganse con la ropa bien ajustada. En la versión Reina Valera nos dice, tengan los lomos ceñidos.
Al día de hoy podríamos decir, fájate bien el pantalón, ¿verdad? Sobre todo para los varones. Estar bien fajados, estar bien alistados. El Señor Jesús les dice a sus discípulos que deben estar pendientes. En aquel tiempo, les da la historia de un novio, ¿de acuerdo? En aquel tiempo el novio iba a casa de sus amigos o familiares y en ese lugar se le hacía un banquete, una cena de bodas. Debemos que entender que en el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús, el novio no tiene la obligación de decirle a sus siervos a qué hora va a llegar. Los siervos sí tienen la obligación de decirle a su amo si salen y por cuánto tiempo se van a ausentar. No así el dueño, no así el patrón, no así el Señor. El Señor no tiene la obligación de decirle a su siervo a qué hora se va y a qué hora regresa. Si lo hace, bueno, tal vez sea por cortesía, pero no por obligación. El Señor no tiene la obligación. Y entonces, en Oriente, después de que se asistía a esa cena de bodas, se iba en una procesión de esa cena hacia la casa de la novia. Y de ahí a la casa del novio. Pero hay que entender una cosa, en esa procesión que salía de ese banquete que se hacía para el novio, y hay que entender una cosa, en Oriente, en aquel tiempo, ¿por qué los israelitas hacían eso? Al día de hoy se ha perdido mucho eso. Al día de hoy el centro de la atención en una boda es la novia, y todo gira alrededor de la novia. No así en Oriente, no así en la Biblia, no así en el Antiguo Testamento y no así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la persona más importante no es la novia, es el novio. Entonces tenían que ellos estar esperando y se tenían que preparar y alistar y vestir de una manera especial y de una ropa especial. ¿Por qué? Porque estaban esperando a que llegara el novio. Estaban ellos ahí muy pendientes y tenían que estar con sus lámparas encendidas y pendientes para cuando llegara esa procesión de regreso, abrirles la puerta. ¿Sí? Es muy hermoso saber que en el ejemplo que nos da Jesús, Jesús nos da la promesa de ¿qué? De regresar. Jesús dice, yo vengo. Lo acabamos de leer. Yo vengo. ¿A qué hora? Tú debes estar pendiente. Yo no tengo la obligación de decirte a qué hora voy a regresar. Lo que sí es que tú debes estar pendiente y con tu lámpara encendida. Después de esto, el Señor Jesús nos da una segunda parábola para hacer énfasis en el hecho de que tenemos que estar preparados todo el tiempo. A muchos de nosotros nos han robado algo. No sé si a todos, pero a muchos de nosotros en algún momento de la vida nos han robado algo. Recientemente, una de nuestras hermanitas jovencita dio el testimonio. ¿De un testimonio de qué? De que iba con sus compañeritas a la escuela. Tal vez muchos recordamos ese testimonio. Y entonces el papá va y la deja. Me parece que el testimonio no lo dio completamente aquí, sino que el papá lo dio en un tiempo de oración. Pero la jovencita nos compartía esto, que el papá la va a dejar y se va tranquilo a su casa. La jovencita se junta con sus otras compañeritas, se van a hacer una tarea de trabajo, a un museo o a una cierta cosa, y en el camino las asaltan y les quitan el celular. Si el padre hubiese sabido que los ladrones estaban ahí, bueno, pudo haber hecho varias cosas. Tal vez ese día no le da el celular. Tal vez la acompaña hasta tomar el pecero. O tal vez ni siquiera la deja ir. Si el padre supiera qué es lo que pasaría, pero, finalmente, muchos de nosotros no sabemos. Lo que nos dice Jesús es que tenemos que estar pendientes porque no sabemos en qué momento viene Jesucristo.
De la misma manera que nosotros no sabemos en qué momento viene el ladrón. Y entonces dices, ay, le hubiera comprado una cadena a mi bicicleta. Hubiera pagado el seguro del coche. Es más, ni siquiera hubiera sacado el coche, me hubiera ido en pecero. Puedes pensar en muchas cosas. Pero nos dice el Señor Jesús en ambas parábolas, tienen que ustedes estar ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que ustedes menos lo esperan. Avanzamos y quisiera que ustedes que tengan en la mente que no es la primera ocasión en la que Dios nos dice y nos habla respecto de estar pendientes, de estar preparados. ¿Sabían ustedes? Para mis hermanitas, esto les va a sonar muy fresquito. Para los jovencitos, bueno, pues ya no tan fresco, aunque lo debemos tener en la mente. Para los adultos también lo tenemos por ahí. ¿Qué es lo que sucede? Esta frase de tengan sus lomos ceñidos, amárrense bien el pantalón, tengan su ropa bien ajustada, ya antes en alguna ocasión lo había dicho el Señor. Cuando estaba yo leyendo esto, inmediatamente vino a mi mente ese pasaje, ¿sí se acuerdan? Éxodo capítulo 12. Ayúdenme por favor, Éxodo capítulo 12, vamos a leer los versículos 11 y 12. Ordenando el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, ceñidos vuestros hombros, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y de prisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. ¿Por qué tener la ropa ajustada? O los lomos ceñidos. Porque antes de que sucediera la salida del pueblo de Israel de Egipto, Dios les había advertido que tenían que estar preparados para salir. ¿Por qué les dice el Señor? Con el manto ceñido a la cintura o ceñidos vuestros lomos. ¿Por qué les dijo que tenían que tener ceñidos sus lomos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenían que estar preparados para salir. Tenían que estar listos y pendientes. Y el Señor les dijo que eso iba a suceder. El Señor les dio todas las instrucciones respecto de cómo tenían que llevar a cabo la Pascua. No vamos a hablar hoy de la Pascua. Solamente quiero tomar la parte de estén con sus lomos ceñidos o con el manto ceñido a la cintura. Estén preparados. Es lo que les dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a venir la muerte. Y eso que Dios les dijo al pueblo de Israel que iba a suceder, sucedió. Avanzamos unos versículos y vemos en los versículos del 29 al 33 y 36, ayúdenos por favor a leer. Sí. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado, todo en Egipto se levantaron esa noche. Lo mismo el faraón que sus funcionarios, hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar al faraón a Moisés y les ordenó: lárguense del pueblo ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya,
que para mí será una bendición. El pueblo de egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Y en el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo también habrá lamentos en las casas. En Egipto había lamentos en todas las casas de los egipcios, en todas las casas de los que no creían en Dios. Hubo lamento, hubo lloro, hubo muerte. Ahí vino el ángel de la muerte. Pero aquellos que hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo, de la misma manera que el pueblo de Israel puso su fe en Dios, puso su fe en que a través de ese sacrificio del Cordero y a través de esa marca que ponían en su puerta, la muerte no iba a entrar a ellos. De esa misma manera, nosotros que tenemos nuestra fe en Jesucristo, no entrará la muerte en nuestras personas, en nuestras casas. No obstante, el asunto no terminaba en matar el Cordero y en poner la marca. Ahí no terminaba todo. Porque después de eso, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? ¿Irse a dormir? Les dijo el Señor, vayan, sacrifiquen el Cordero y duérmanse. Después del sacrificio del Cordero, después de haber puesto la fe en Jesucristo para nosotros, ¿qué es lo que hay que hacer? Exactamente lo mismo que el pueblo de Israel tenía que hacer, estar pendiente. En realidad el Antiguo Testamento habla de Dios de la misma manera que el Nuevo. Había que hacer un sacrificio, ahora ya el sacrificio es Cristo Jesús. Y después de eso, ¿qué teníamos? ¿Qué tenía el pueblo de Israel? ¿Dormir? No, estar pendiente. Tú has puesto tu fe en Jesucristo, después de eso, ¿qué tienes que hacer? ¿Dormir? No, estar pendiente. Con la ropa ceñida, con sus lomos ceñidos, listos para salir. Esta misma advertencia de estar preparados, este mismo ejemplo que nos da Jesucristo, más adelante lo retoma Pablo en la carta a los tesalonicenses. Entonces, cuando nosotros vamos a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, nos encontramos con lo siguiente. Ayúdenme por favor a leer. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando esté diciendo paz y seguridad, verdad de improviso, sobre ellos la destrucción, como la llegada a la mujer encinta, los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Si consideramos al pueblo de Egipto, el pueblo de Egipto no estaba esperando la venida de la muerte de los primogénitos. Ellos estaban como si nada. Los egipcios estaban durmiendo, o algunos tal vez estaban en la pachanga en su casa, ¿no? Pero no estaban en espera de que alguien muriera. No estaban en espera de que viniera el juicio de Dios. No estaban en espera. Otra vez algunos tal vez estaban durmiendo, o algunos en otra cosa. En otra cosa. Disfrutando de la vida que tenían en Egipto. Disfrutando de una vida pagana. Como cualquier incrédulo. No así el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya había sido advertido. El pueblo de Israel había sido advertido. Está preparado. Está preparado. Está listo. Porque el Señor va a ejecutar su sentencia. No tenemos que olvidarnos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. El poder de Dios
no ha disminuido, ni para hacer milagros, ni tampoco para ejecutar juicio. De la misma manera que ejecutó su juicio sobre el pueblo de Egipto, de esa misma manera lo va a ejecutar sobre todo el mundo que no cree en Él. Exactamente de la misma manera. ¿Por qué es tan importante que nosotros estudiemos el Antiguo Testamento? Porque nosotros tenemos que saber que los milagros, las proezas, los prodigios, los juicios que ha ejecutado Dios antes son los mismos que ejecuta hoy y son los mismos que ejecutará hasta que se acabe este mundo. Es exactamente lo mismo, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Nosotros, sí, el mundo está cada vez peor, pero Dios no cambia. Continuamos, por favor, los versículos 4 en adelante. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Entonces, nuevamente repasando, ¿qué pasó con los egipcios? Número 1, no habían creído. Y número 2, no estaban listos. No estaban pendientes. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Creyó y estaba listo. No estaban en oscuridad. El Señor ya les había advertido qué es lo que iba a suceder. Ellos ya sabían qué es lo que iba a suceder. Ellos sabían que la muerte venía. Ellos tenían el conocimiento de qué es lo que iba a pasar. De la misma manera, como nos advierte nuestro Señor Jesucristo y como nos recuerda Pablo aquí en esta carta, no tenemos que estar dormidos. Y es triste ver a algunos hermanos, yo no sé si son hermanos, dicen que sí, dormidos, atontados por el pecado. Pensando que tal vez Jesús va a venir en 30, en 50 o en 100 años, o en 1000. Cuidado, tú y yo no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero debemos estar pendientes porque esa venida del Señor puede ser hoy mismo, en 30 segundos. Y yo te pregunto, ¿qué tal si la venida del Señor hubiera sido el jueves de la semana pasada? ¿Qué tal si la venida del Señor hubiera sido hace 12 días? ¿Qué es lo que tú estabas haciendo? Hace 30 días, ¿qué es lo que tú estabas haciendo? Un día entre semana, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú estabas haciendo? ¿Estabas listo? Hace 12 días estabas listo. Ayer estabas listo. Hoy estás listo. Y muchas de esas personas que se dicen cristianos, nosotros que nos decimos cristianos, ¿qué hubiera pasado si el día de ayer el Señor nos agarra? Bueno, es más, ¿qué tal si el viernes el Señor viene y nos agarra a las 12 del día o a las 3 de la tarde? ¿Qué estabas haciendo? Pero no nos detengamos demasiado pensando en, ay, es que esta persona estaba haciendo, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? No te detengas a ver qué estaba haciendo Arnulfo, o David, o Gustavo, o Esther, o yo. ¿Qué es lo que tú estabas haciendo? ¿Estabas listo? Y la pregunta es, hoy, ¿estás listo para morir hoy? ¿Estás listo para salir de Egipto hoy? ¿Hoy? ¿Estás listo para salir de Egipto? ¿Tienes los lomos ceñidos de tu entendimiento? ¿Has entendido quién es Dios? ¿Has entendido quién eres tú? ¿Has entendido qué es lo que has estado haciendo estos recientes días? ¿Lo has entendido? No. Tenemos que recordar
tenemos que recordar qué es lo que le pasaba a los fariseos. Los fariseos tenían un montón de cosas en la mente, pero no las tenían en el corazón ni en la práctica. ¿Qué es lo que les pasa a muchos cristianos del día de hoy? Para todo dicen que lo tienen en el corazón, pero a veces no está ni en la mente ni en la práctica. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna. Ellos están tan incompletos como nosotros hoy. ¿Qué problema hay con decir, es que Dios conoce mi corazón? Bueno, pues sí, Dios conoce tu corazón, pero recuerda que dice la Escritura, amarás al Señor con todo tu corazón, con tu mente y con tus fuerzas. No solo con el corazón, no solo con la mente, no solo con las fuerzas. ¿Amarlo con el corazón es malo? No, es buenísimo, pero está incompleto. ¿Amarlo con la mente es malo? No, es buenísimo, pero está incompleto. ¿Hacer cosas para Dios está malo? No, pero es incompleto. No nos escudemos en que Dios conoce mi corazón, o en que Dios conoce mis obras, o en que Dios conoce mis pensamientos. Dios conoce todo. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No basta solamente una cosa. Hay que hacer las tres. No basta una cosa. Y no hay que escudarse solamente en una cosa. Ay, es que saqué 10 en inglés. Sí, pero reprobaste las otras 10 materias. Reprobaste las otras 10 materias. Recientemente les he estado... ¿Qué pasó con tu Biblia? ¿Qué pasó con tu Biblia? ¿Qué pasó con tu reporte de lectura? Ok, qué bueno que sacaste 10 en español, pero ¿y si repruebas las otras? ¿Y si repruebas con Dios? No te estoy diciendo que está mal que trabajes, no te estoy diciendo que está mal que hagas las cosas de la escuela. No, lo que te estoy diciendo es cuáles son tus prioridades. No dejes de hacer lo espiritual. Y continúa la primera de los Tesalonicenses 2, el versículo 8 en adelante. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la corona de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo viene haciendo. Nosotros somos del día, no de la oscuridad. Ya sabemos que Cristo viene. Ya sabemos un poquito antes que Cristo vino a morir y resucitar en una cruz para que tú y yo vivamos. Para que vivamos. Por eso tenemos que estar siempre, siempre, no solo el domingo, no solo 2 horas a la semana, no solo 4 horas a la semana. Siempre tenemos que estar en nuestro sano juicio. Cada cosa que tú y yo hacemos es agradable a Dios. Estamos haciendo lo que Dios quiere. Muchas veces no estamos en nuestro sano juicio. Estamos emborrachados y atontados por el pecado y por el mundo, por las distracciones del mundo. Tenemos que protegernos con esa coraza de fe y amor. Tenemos que pensar en que Cristo nos salvó, pero no nos salvó para hacer lo que se nos dé la gana, sino para hacer su voluntad. Dios no quiere que suframos el castigo, sino que recibamos salvación. Él murió por nosotros, ¿para qué? Para que o en la vida en este mundo o en el otro vivamos junto con Él. En este momento, el miércoles de la semana pasada, ¿estabas con Cristo? ¿O no? Hace 15 días estabas con Cristo. Hace 30 días estabas con Cristo. ¿Y si en ese momento llega Cristo? Si tu respuesta es no. Si en ese momento llega Cristo, ¿qué cuentas? ¿Qué cuentas ibas a dar? Por eso, anímense y edifíquense unos a otros. Por eso, dile a tu hermano, a tu hermana, hermano, hermana, mira,
vamos a aprender, vamos a meditar, vamos a reflexionar. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Tenemos que edificarnos unos a otros. Tal como lo vienen haciendo. Y tú dices, ay, yo no lo vengo haciendo. No he edificado a mis hijos. No he edificado a mi esposa. No he edificado a mis hermanos de la iglesia. No he edificado a esa persona que va a ser mi discípulo o que lo es. Continuamos, seguimos en Lucas, versículos 41 al 43. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, donde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo. Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Debemos estar trabajando en espera de que venga el Señor y debemos estar ocupados en el Señor. ¿Y qué tal en tiempo? ¿Qué tal en el tiempo en el ministerio de Jesús en la tierra? El Señor vino y sus mayordomos estaban cumpliendo con su deber. Muchas cabecitas dicen que. Y nos podemos arrancar duramente contra los escribas y los fariseos, pero la pregunta es, ¿tú y yo estamos cumpliendo con nuestro deber? El Señor te dio a ti y a mí un ministerio. ¿Estamos alimentando a nuestros hijos con la comida diaria? ¿Diaria? Es más, nosotros mismos estamos alimentándonos con la comida diaria. ¿Dónde está ese mayordomo fiel? Tú y yo somos mayordomos. Recordemos, el reino de Dios, los tesoros del reino, Dios nos los ha dado en la mano para administrarlos y para cuidarlos. Tú y yo estamos cuidando ese tesoro maravilloso. Le estamos dando a nuestros hijos esa comida diaria. Ay, es que mi hijo ya se casó. Bueno, pero ¿qué? Dejó de ser tu hijo. Es que mi hijo ya tiene 18, 19 años. ¿Y qué? ¿Eso hace que deje de ser tu hijo? Tú y yo tenemos la obligación de dar a su debido tiempo, o sea, diario, la comida espiritual a nuestros hijos, porque si no, no somos unos mayordomos fieles, sino infieles. No estamos cumpliendo con nuestra obligación de decirle, a ver, ven acá, papacito, siéntate, vamos a leer la Biblia. No somos mayordomos fieles si no hacemos eso. Y si viene el Señor y te dice, a ver, Martín, ¿ya alimentaste el día de hoy a tus hijos con la palabra? ¿Ya los pusiste a orar? Infiel y perezoso. Debemos tener cuidado de la pereza. Si a ti o a mí Dios nos ha dado un discípulo, estamos alimentando a ese discípulo para que crezca en el Señor. Recordemos que nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Por eso dice el Señor, feliz, dichoso aquel siervo que cuando el Señor regrese lo encuentre haciendo lo que tiene que hacer, cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá ¿qué? A cargo de todos sus bienes. El Señor te da tal vez algún dinerito. ¿Estás administrando el dinero que Dios te dio de la manera que Dios te dijo que lo hicieras? No. Ni siquiera el 10% que Dios me pide que dé lo doy.
aún eso poco que tiene, le va a ser quitado, dice el Señor. Porque ni siquiera lo mínimo que tenía que hacer, lo hizo. Ni siquiera alimentar a sus hijos, hizo. Muchas veces ni siquiera alimentarse a sí mismo, hizo. ¿Cómo pues será ascendido, promovido, reconocido, honrado por Dios? ¿Cómo? No es posible. No es posible. Pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar? Mi señor tarda en volver. Luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le pondrá la condena que reciben los incrédulos. La vergüenza, la humillación. ¿Qué dice la Escritura? Que una vez que crees en el Señor Jesús, ¿no te va a llamar la atención nunca? Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. El mismo Señor Jesús dijo, Él es Dios. Y Él dijo, si tú no estás cumpliendo con tu deber, o bien, si abusas del poder que Dios te da, y maltratas a las personas que tienes a tu cargo, y si te distraes en las cosas del mundo, de pronto es sencillo, ¿no? Distraernos con las cosas del mundo. El Señor ya nos ha dado un ministerio y de pronto viene el mundo y te empieza a llamar. Aquí. Ahí vas. Te distraes. Y comienzas a hacer lo que no tienes que hacer. El Señor va a venir cuando venga y te va a avergonzar. Igual que un incrédulo. Pero dice la Escritura que ninguna condenación, no estamos hablando de condenación, son dos cosas diferentes. Es cierto, no te vas a ir al infierno, pero la humillación, esa no nos la vamos a aplicar. Y entonces, ¿para qué nos sirve el Antiguo Testamento? Para ser menos humillados. El Antiguo Testamento es nuestra guía, de la misma manera que el Espíritu Santo ahora es nuestra guía. Y aun cuando tú y yo tal vez no hayamos leído toda la Biblia, sí hay cosas en las que de pronto sentimos un cuchicuchi así como que en la panza, en el corazón, y decimos, como que esto no está bien. El Espíritu de Dios te está reprendiendo, está diciendo, no hagas eso, mejor no lo hagas. No lo hagas. Posiblemente tú no sabes la Biblia, pero si has creído en Dios, Dios ha depositado el Espíritu Santo en ti, en tu mente, en tu corazón, ahí está. Y Él te va a decir, no hagas esto, y le debes hacer caso. Porque cuando vayas delante de la presencia del Señor, le vas a decir, ay, es que yo no lo sabía, pero mi Espíritu te dijo que no lo hicieras. Y no le hiciste tampoco caso. No tenemos excusa delante de Dios. En el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, no tienen excusa porque ellos conocían la ley. Al día de hoy tú tampoco tienes excusa porque tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, aunque no conozcas la ley. El siervo. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Muchos de nosotros aquí sabemos la voluntad de Dios, pero ¿la hacemos? ¿Hacemos la voluntad de Dios?
Mi hermano, mi hermana, ¿se te ha confiado algún ministerio? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás cumpliendo ese ministerio para el cual Dios te llamó? Y si lo haces bien, de acuerdo a la voluntad de Dios o a la tuya, como Dios quiere o como se te da la gana. Si ese ministerio en el cual Dios te puso es un ministerio prioritario para la iglesia, mucho se te exigirá. ¿Y tú crees que lo digo con gran alegría? Pues cuando decimos eso, los que predicamos, hasta se nos hace que las patitas nos tiemblen. Muchos quieren ser predicadores, muchos quieren ser pastores, hasta en sus iglesias. Pero la pregunta tal vez nunca se la hacen. Ellos tienen que responder por cada persona que se congrega ahí. Yo tengo que responder por cada uno de ustedes. Por supuesto por mi esposa y por mis hijos. Y se me exigirá más. Cierto, Dios te honra, pero también te pide más. Por eso dice la Escritura, tengan cuidado y no deseen muchos ser pastores o líderes. Entendiendo que el que más tiene, recibirá más castigo. Yo voy a recibir más castigo que muchos de ustedes. Porque hay muchas cosas que debo hacer no hago. Se me pedirá más. Por eso, mis hermanos, no seamos flojos. Para que si el Señor viene, nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Mis hermanos varones, levántense, levántense. Al día de hoy hay muchas mujeres haciendo funciones que no tienen que hacer y cumpliendo responsabilidades que no tienen que responder. Pero no tiene toda la culpa el indio. El Señor que lo hace, compadre. No es excusa. Nosotros tenemos que levantarnos como varones y cumplir con nuestra responsabilidad varonil y hacer lo que Dios nos manda. Tenemos que ser cabeza de familia, tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar autoridad. No seamos flojos y perezosos. No seamos flojos y perezosos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7 al 10 nos dice lo siguiente. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Tenemos entonces, nos dice Pablo y nos anima, tenemos que empeñarnos, tenemos que ponerle más empeño. Échale ganitas, como dicen ahora. Échale ganitas. No hay que ser flojos, sobre todo nosotros los varones. No digo que por eso ya las mujeres ahí se tiren en la hamaca, no. Nosotros somos los que primeramente tenemos que ser sacerdotes de nuestra casa, guías de nuestra casa. Eso no quiere decir que las mujeres no hagan nada, hacen mucho, inclusive hacen de más. Hacen cosas que no tienen que hacer. Y la culpa la tenemos nosotros, los varones, porque no asumimos nuestra responsabilidad varonil. Y entonces, tenemos que pensar que todos vamos ¿a qué? A comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. No solo los incrédulos. Bueno, los incrédulos no van a estar en el tribunal de Cristo. Ellos van a estar frente al gran trono blanco. Es un juicio diferente.
Pero nosotros vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Vamos a ser también juzgados. No condenados, pero sí juzgados. No condenados, pero sí azotados. No condenados, pero sí humillados. Y algunas veces, en ese cristianismo tan light que ahora se enseña, no te preocupes, te vas a ir al cielo, te vas a vestidura blanca y, ay, qué bonito, ajá. Pero hay algo antes. Para que tú puedas estar ya eternamente y por siempre en la presencia de Dios, tú y yo tenemos que estar purificados, limpiados. Y esa última limpieza va a ser ahí, en el tribunal de Cristo. Ahí va a ser el último champú. La última lavada y el último baño, la pulida y encerada va a ser ahí para llegar y presentarnos perfectamente limpios ahora sí, después de eso, con el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes de su llegada. No tenemos que estar durmiendo. Tenemos que estar cumpliendo con nuestro deber. Y lo tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que estar haciéndonos tesoros en el cielo. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ten cuidado, que cuando venga el Señor y pase todo por fuego, esas cosas por las cuales tanto te esmeran, no se vayan a destruir. Porque entonces quedarás en la ruina. En la ruina. Vamos a ver. Amado Dios, te doy muchas gracias porque a través de tu palabra y a través del Santo Evangelio según San Lucas, pero sobre todo a través de tu Hijo Jesucristo nos haces llegar tu mensaje. Te suplico por favor por cada uno de mis hermanos y hermanas para que cada uno asuma el papel que tú nos has dado con valor, con gozo, con alegría. Ayúdanos por favor a estar siempre pendientes, a no distraernos con tantos afanes y distracciones que el mundo nos trae. Por favor, Señor, te suplico por cada uno de mis hermanos, especialmente por los varones. Y no digo esto porque mis hermanas no me interesan, sino porque sé que la responsabilidad y el castigo más duro será para ellos igual que para mí. Señor, por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos a afirmar nuestras rodillas débiles, nuestras manos débiles, nuestro corazón y entendimiento débil. Por favor, te suplico que levantes a cada uno de mis hermanos y a mí para que nos ayudes a hacer tu voluntad. Y a cada uno de mis hermanos, ministros de esta iglesia, por favor, ayúdales a sacudirse del pecado, de la pereza y hacer tu voluntad. Te suplico todo esto y te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre y sobre el cual compareceremos cada uno de nosotros. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.